Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes sobre la negociación más explosiva de Boca. ¿Prepárate para lo que viene? Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas. Porque acá, la noticia no se lee, se vive. Acá se siente, se debate, se respira. Y lo que vas a leer hoy, te lo juro, te va a dejar con la boca abierta, te va a hacer saltar de la silla, te va a poner la piel de gallina. Porque lo que está a punto de suceder, o lo que ya está sucediendo en las entrañas del club más grande de la Argentina, es una bomba. Una bomba de tiempo que ya empezó a tic-taquear y que, cuando explote, va a dejar escombros por todos lados. Lo que te vamos a contar hoy no es un rumor más, no es una nota de relleno, no es una especulación de pasillo. Es la posta, la información confirmada, la que te traemos desde las profundidades del universo Ceneice, esa que los grandes medios, por vaya a saber qué intereses, prefieren mantener en las sombras. Es el golpe de efecto que sacudió la tranquilidad del fútbol argentino y que, aunque muchos lo intentaron esconder, ya se destapó. Y el protagonista, como siempre, es el club más grande del país, Boca Juniors. Pero esta vez, el arquitecto de la movida, el que está moviendo los hilos en las sombras, es ni más ni menos que Juan Román Riquelme, el máximo ídolo, el vicepresidente, el hombre que tiene la última palabra en el fútbol del club. Y el nombre que hace ruido, otra vez, el que genera escalofrío en algunos y esperanza en otros, es Sebastián Villa. Sí, leíste bien. El mismísimo. El que se fue por la puerta de atrás, el que generó un cisma, el que parecía borrado para siempre de la historia azul y oro. La información que llega a nuestros escritorios, confirmada por fuentes que ya te demostraron nuestra seriedad, es que Sebastián Villa tiene conversaciones avanzadas con Juan Román Riquelme para ser nuevo refuerzo de Boca. Esta no es una hipótesis, no es un deseo, no es un chisme de vestuario. Es un hecho rotundo, una verdad que duele para algunos y que ilusiona a otros. La directiva del club, bajo el liderazgo de Román, en un movimiento que muchos califican de desesperado y otros de audaz, de arriesgado y de necesario, ha puesto de nuevo el ojo en el colombiano para revertir una situación deportiva que se tornó insostenible, que ya no da para más, que tiene a la hinchada al borde de un ataque de nervios. El operativo, que se manejó con un secretismo digno de un thriller de espionaje, con llamadas encriptadas y reuniones a puertas cerradas en lugares impensados, tiene un solo objetivo, simple y contundente: gol. Y con este, resultados. Porque al final del día, en el fútbol, lo que mandan son los números. Y los números, mamita querida, no mienten. La delantera de Boca, a pesar de los nombres rutilantes, de las inversiones millonarias, de las promesas que llegaron con bombos y platillos, viene arrastrando una sequía preocupante. Un promedio de gol que no alcanza ni para un picado de barrio, una falta de desborde, de picardía, de profundidad, de ese algo que te hace ganar partidos, que los hinchas sufren en cada partido, en cada jugada, en cada ataque que se diluye en la nada. Y de repente, como caído del cielo para algunos, o como una maldición para otros, la solución que se puso sobre la mesa, la única que según algunos podría generar un cambio de timón inmediato, un golpe de timón que enderece el barco antes de que se hunda, es la del jugador que tiene un pasado tan glorioso como problemático, tan brillante como oscuro. El teléfono de los allegados a Villa sonó. Y no fue una llamada más. Fue una llamada que cambió todo, que reabrió una herida que parecía cicatrizada. El mensaje fue directo, sin vueltas, sin eufemismos: Boca lo necesita. Lo necesita ya. Lo necesita urgente. La premisa es clara, tan clara como el agua. El club, a través de su vicepresidente, está dispuesto a negociar su regreso, dejando de lado, al menos momentáneamente, todo el ruido extradeportivo, toda la polémica, todo el pasado que lo condenó. La necesidad es tan grande, tan imperiosa, tan apremiante, que la dirigencia, con Riquelme a la cabeza, tomó la decisión de dar un volantazo de 180 grados. Un volantazo que, en principio, parecía impensado, imposible, una utopía. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo un club de la magnitud de Boca, con su historia, con su peso, con su gente, se ve en la obligación de mirar hacia atrás, hacia un pasado tan conflictivo, para encontrar una solución a sus problemas actuales? Para entenderlo, para desentrañar este misterio, hay que analizar la situación actual del equipo. La delantera no funciona, no conecta, no asusta a los rivales. Es como un motor que no arranca, como una orquesta desafinada. Los nuevos refuerzos, por diferentes motivos, por falta de adaptación, por lesiones, por presión, no terminan de explotar. No son ese salvador que la hinchada esperaba. Los juveniles, con toda la garra, con todo el corazón, con todo el empuje, no tienen la experiencia, el rodaje, la picardía para liderar un ataque de esta envergadura, para cargar con la mochila de ser el 9 o el 7 de Boca. Y los hinchas, claro, estallan de bronca.
La paciencia se agotó, el vaso rebalsó. Los cánticos, los memes, los comentarios en redes sociales son un espejo de la frustración, de la desilusión, de la impotencia. Falta un puntero que encare. Necesitamos a alguien que la rompa de verdad, que se ponga el equipo al hombro. No tenemos a nadie que desequilibre, que haga la diferencia, que meta miedo en los defensores rivales. Y en medio de toda esa marea de críticas, de ese mar de lamentos, un fantasma, una silueta que se dibuja en la cancha, en la memoria colectiva, la del colombiano. La de su velocidad supersónica, su gambeta indescifrable, su remate potente que hacía temblar los arcos. La de ese jugador que, para bien o para mal, siempre te daba algo distinto. Y aquí es donde todo cambió, donde la historia dio un giro inesperado, donde la lógica se fue al diablo. La cúpula dirigencial, con Riquelme a la cabeza, se reunió de urgencia. No fue una reunión más, fue un conclave clave, una cumbre secreta, una mesa chica donde se jugaba el destino del semestre. Los rumores hablaban de un debate encendido, de una decisión trascendental que podría marcar un antes y un después. Las paredes del predio de Ezeiza, testigos mudos de tantos momentos históricos, fueron testigos de debates acalorados, de propuestas y contrapropuestas, de gritos y silencios. Y, finalmente, el nombre que nadie quería pronunciar en voz alta, el que generaba urticaria en algunos, se impuso. No por capricho, no por un capricho de un dirigente, sino por pura y dura necesidad futbolística. La decisión no fue fácil, no fue unánime, hubo voces disidentes, hubo quienes se opusieron rotundamente, pero el argumento principal, el que torció la balanza, fue que Villa, con sus más de 290 partidos y 60 goles en su carrera profesional, incluyendo sus pasos por Boca y su actual club, es un activo que Boca no puede darse el lujo de despreciar en este momento crítico. Su experiencia en partidos decisivos, su conocimiento del club, de la presión, de lo que significa vestir la camiseta de Boca, y su capacidad de ser determinante en el uno contra uno, de romper líneas, de generar peligro constante, son virtudes que, hoy por hoy, escasean. Una locura, pero real. Pero lo más fuerte llegó cuando el llamado se concretó. Ese primer contacto, ese hola, ¿cómo andas?, que no fue un hola cualquiera. Fue el inicio de algo que parecía imposible. El primer acercamiento con el entorno del jugador fue exploratorio, cauteloso, midiendo el terreno. ¿Qué pensaba Villa de un posible regreso? ¿Estaría dispuesto a volver a pisar la Bombonera, a enfrentar a la hinchada, a revivir un pasado que lo marcó a fuego? La respuesta, según nos cuentan nuestras fuentes, fue positiva. Más que positiva, fue un sí rotundo, un quiero volver que resonó en los pasillos del club. El colombiano nunca le cerró las puertas a Boca. Pese a todo lo que pasó, pese a las polémicas, a las causas judiciales, a la salida turbulenta, su vínculo emocional con el club sigue intacto. Es como ese amor prohibido que nunca se olvida. Muchos aseguran que esto fue un antes y un después, que el jugador siempre esperó esta señal, esta oportunidad de redimirse, de volver a sentirse importante en el lugar donde fue feliz, nos llegó a decir una fuente cercana al jugador, casi susurrando, como si revelara un secreto de estado. Y claro, el rumor voló, como reguero de pólvora. Empezó a circular por los grupos de WhatsApp, por los pasillos de la Bombonera, por los programas de televisión, por las redes sociales. Un susurro que se hizo grito, un murmullo que se convirtió en un estruendo. Se armó la gorda. La primera oferta, discreta y profesional, llegó a las oficinas del club donde Villa está jugando actualmente. No fue una oferta para comprarlo, no fue una propuesta de millones de dólares que cambiara el panorama de un día para el otro. Fue un pedido de préstamo. Un movimiento táctico, inteligente, para acelerar los tiempos, para sortear las complejidades de una transferencia definitiva que podría demorar meses y que Boca no tiene. La idea es traerlo a préstamo, con una opción de compra, o incluso sin ella, solo para este semestre, para este momento de urgencia. Y la respuesta, aunque no fue un sí rotundo, un cheque en blanco, tampoco fue un no categórico. La puerta quedó entreabierta. La negociación ya empezó. Ya no es una fantasía, no es un sueño, no es una pesadilla. Es una realidad palpable, que se está cocinando a fuego lento, pero que ya está en el horno. La situación contractual de Villa es compleja. Lo sabemos. Hay un contrato vigente, hay un club que invirtió en él, hay cláusulas, hay abogados de por medio. Pero el club de la Ribera, con Riquelme a la cabeza, está dispuesto a mover cielo y tierra, a negociar directamente con los directivos del exterior, a sentarse en la mesa con ellos y no levantarse hasta encontrar un punto de acuerdo, un camino intermedio que beneficie a todas las partes. Y, según nuestra información más reciente, el primer paso ya se dio. El club extranjero no ve con malos ojos que el jugador regrese a un club de la talla de Boca, que le daría la visibilidad, el rodaje, la competencia de alto nivel que necesita para revalorizarse. Un win-win para ambos.
si es que se logra el acuerdo. Un salvavidas para Boca, una vidriera para el jugador y para su actual club. El impacto de esta noticia, si se confirma, si se materializa, va a ser tremendo. No solo en lo deportivo, donde podría significar un antes y un después para el ataque de Boca, sino en lo social, en lo institucional. La hinchada de Boca es pasional, es la más grande del mundo, pero también es la más exigente, la que no perdona. Y en este caso, está dividida. Se divide entre los que lo adoran, los que le perdonan todo por su talento, los que ven en él la solución a todos los males ofensivos, y los que, por los motivos que ya conocemos, por las denuncias, por las causas judiciales, por su salida intempestiva, no quieren verlo ni en pintura, ni cerca de la Bombonera. La reacción de los socios, de los hinchas de a pie, va a ser clave. ¿Se impondrá la necesidad deportiva sobre la moral y los valores? ¿O el club quedará en el medio de una tormenta sin precedentes, de un vendaval de críticas que podría arrasar con todo? El debate ya está abierto. La grieta ya está marcada. ¿Y vos? ¿De qué lado estás? ¿Sos de los que lo quieren de vuelta? ¿O de los que le cierran la puerta para siempre? Déjanos tu like si crees que esta noticia es una notición de aquellos, de los que hacen historia. Y si conoces a alguien que se lo tiene que enterar, a ese amigo bostero que vive y respira por Boca, compartile este artículo ya mismo. Que la verdad, la posta, la información que te vuela la cabeza, llegue a todos lados. Pero espera a conocer el detalle que cambió todo, el que hizo que la balanza se inclinara definitivamente hacia el lado de Villa. No fue solo su capacidad goleadora, ni su velocidad. Fue un informe confidencial, elaborado por el cuerpo técnico y avalado por la Secretaría de Fútbol, que puso en números lo que todos veían a simple vista, la falta de desequilibrio individual. El fútbol moderno, muchachos, se define en los detalles, en el uno contra uno, en esa jugada que te rompe el esquema defensivo rival. Y en eso, Villa es un especialista. Los datos de sus duelos individuales ganados, de sus gambetas exitosas, de los centros precisos que generaba, eran abrumadores en comparación con los números actuales de los delanteros de Boca. Muchos en el club decían que era la única carta que quedaba bajo la manga, la bala de plata para un ataque que no encontraba rumbo, nos confió una fuente de peso dentro de la institución. Y esa fue la clave. La frialdad de los números, la necesidad imperiosa de resultados, se impuso sobre cualquier otra consideración. La dirigencia, que en un principio había mantenido una postura firme respecto a no negociar con jugadores con problemas extradeportivos, se vio acorralada. La presión de los resultados, la impaciencia de la hinchada, la necesidad de revertir una racha negativa que se estaba volviendo crónica, los llevó a reconsiderar. Fue una decisión dolorosa, sí, pero pragmática. El fútbol es un negocio, y en el negocio, a veces, hay que tomar decisiones difíciles. Fue un bajón para algunos, pero la mayoría entendió que no quedaba otra, nos comentó un allegado a la mesa chica. Y así, con el peso de la historia y el futuro del club sobre sus hombros, se dio luz verde al operativo regreso. El plan es ambicioso. No solo se trata de traerlo, sino de reinsertarlo en un vestuario que, si bien lo conoce, también vivió de cerca su salida. La figura del entrenador será fundamental. Tendrá la tarea de gestionar el grupo, de integrar al jugador, de calmar las aguas. La psicología deportiva jugará un papel clave. Habrá charlas, habrá acuerdos, habrá reglas claras. Muchos aseguran que el vestuario de Boca es fuerte, pero si el técnico lo banca, lo van a aceptar, es lo que se escucha en los pasillos de la Boca. Y es que el pragmatismo, al final, suele ganar en el fútbol. Si Villa rinde, si mete goles, si hace ganar partidos, el pasado, al menos por un tiempo, quedará en un segundo plano. La cuestión económica también es un punto clave. Boca no está para tirar manteca al techo, y la operación debe ser viable. Un préstamo con opción de compra sería lo ideal, ya que permitiría al club evaluar el rendimiento del jugador y su adaptación, sin hacer una inversión millonaria de entrada. Además, se buscaría un acuerdo con el jugador respecto a su salario, que se adapte a la realidad económica del fútbol argentino y a la política salarial del club. Muchos aseguran que Villa está dispuesto a resignar plata por volver a Boca, que su deseo de revancha es más fuerte que el dinero, es lo que se rumorea en los círculos cercanos al futbolista. Y si eso es cierto, la operación se simplifica enormemente. La repercusión mediática ya es un hecho, incluso antes de la confirmación oficial. Los programas deportivos debaten, las redes sociales arden, los periodistas especulan. La figura de Villa siempre generó controversia, y su posible regreso no es la excepción. Habrá defensores y detractores, voces a favor y en contra. Y en el medio, la hinchada de Boca, esa masa inmensa de pasión, que espera una solución a sus problemas futbolísticos, pero que también tiene memoria. La presión será enorme,
tanto para el jugador como para la dirigencia. Cada gambeta, cada pase, cada gol, será analizado con lupa. Y cada error, cada traspié, será magnificado. Es el precio de jugar en Boca, y más aún, de regresar en estas circunstancias. El entrenador, por su parte, ya habría dado el visto bueno. La necesidad de contar con un jugador de las características de Villa, que pueda desequilibrar por las bandas, que tenga gol, que sea impredecible, es una prioridad. El sistema de juego actual de Boca, que a veces peca de previsible, podría encontrar en el colombiano esa chispa que le falta. La idea es que Villa se sume lo antes posible, que se ponga a punto físicamente y que, si todo sale bien, esté disponible para los partidos clave que se vienen. La Copa, el torneo local, todo está en juego. Y Boca necesita un revulsivo. Una bomba tras otra. Si te está gustando este análisis profundo, déjale un buen like y compartilo con tus amigos. Y contanos en los comentarios, ¿qué crees que le aportaría Villa al equipo de Boca en lo futbolístico? Pero lo más fuerte llegó cuando se filtró la primera imagen. No era una foto oficial, no era un comunicado de prensa. Era una simple captura de pantalla, un mensaje de WhatsApp que mostraba un diálogo entre dos personas, donde se mencionaba el nombre de Villa y la palabra Boca. Una chispa que encendió la pradera. La bola de nieve empezó a rodar, imparable. Los medios se hicieron eco. Las redes explotaron. Ya no era un rumor, era una realidad que se asomaba. Muchos aseguran que la dirigencia se quiso manejar con el mayor secreto, pero esto es Boca, acá nada se puede esconder, nos comentó un periodista con años de cancha. Y es que la pasión Ceneice es así, todo se sabe, todo se filtra, todo se vive con una intensidad única. El hincha de Boca, ese que va a la cancha, que se desvive por los colores, que sufre y goza con cada partido, está en una encrucijada. Por un lado, la necesidad de ver a su equipo ganar, de volver a ser protagonista, de levantar copas. Por el otro, el peso de la conciencia, la ética, los valores. ¿Se puede separar al jugador de la persona? ¿Se puede perdonar el pasado por un presente de gloria? Son preguntas que no tienen una respuesta fácil, que dividen aguas, que generan debates acalorados en cada asado, en cada reunión de amigos, en cada tribuna. Espera a conocer el detalle que cambió todo, el que hizo que la dirigencia se decidiera a ir por Villa, a pesar de todo el ruido. No fue solo la falta de gol, fue la falta de picardía. Esa chispa, esa inventiva, esa capacidad de desequilibrar en el momento justo, de sacar un conejo de la galera cuando el partido está trabado. Esa cualidad que, en el fútbol argentino, vale oro. Y Villa, con su estilo irreverente, con su gambeta atrevida, con su velocidad endiablada, es uno de los pocos que tiene esa capacidad. Los informes de scouting lo confirmaban. No hay en el mercado un jugador con sus características que sea accesible para Boca en este momento. Y eso, amigos, pesó más que cualquier otra cosa. La situación actual de Boca es delicada. El equipo no termina de encontrar su identidad, los resultados son irregulares y la presión de la hinchada es cada vez mayor. La llegada de Villa, para algunos, sería un bálsamo, una inyección de energía, un salto de calidad que el equipo necesita desesperadamente. Para otros, sería una mancha imborrable, una traición a los valores del club, un paso en falso que podría traer más problemas que soluciones. El riesgo es alto, altísimo. Pero la recompensa, si Villa vuelve a ser el que fue, si recupera su mejor nivel, podría ser inmensa. La historia de Sebastián Villa en Boca es una montaña rusa de emociones. Llegó como una promesa, se convirtió en figura, ganó títulos, deslumbró con su velocidad y sus goles. Pero también protagonizó escándalos, enfrentó denuncias, se fue por la puerta de atrás. Su partida dejó un vacío en el equipo, pero también un alivio en algunos sectores. Ahora, el destino lo vuelve a poner en el camino de Boca. Y la pregunta que flota en el aire es, ¿está Boca dispuesto a pagar el precio de su regreso? ¿Y está Villa dispuesto a asumir el desafío de volver a un lugar donde la lupa estará puesta sobre él como nunca antes? El vestuario de Boca es un mundo aparte. Es un lugar donde la convivencia es clave, donde los códigos se respetan. La llegada de un jugador con el historial de Villa podría generar tensiones, divisiones. Pero también es cierto que el futbolista es un profesional, y si hay un objetivo común, que es ganar, las diferencias suelen quedar de lado. Muchos aseguran que, si Villa viene a sumar, el grupo lo va a aceptar, porque acá lo que importa es Boca, nos dijo un jugador con años en el club, que prefirió el anonimato. Y es que la camiseta de Boca, al final, está por encima de todo. Esto es una locura. Si te estás comiendo las uñas con esta noticia, suscríbete ya mismo a nuestro canal y déjale un like a este video. Y contanos en los comentarios, ¿crees que Villa podrá reinsertarse en el vestuario de Boca? ¿Cómo lo ves? El cuerpo técnico,
Por su parte, ya analizó en profundidad el rendimiento actual de Villa en su club. No es el mismo que el de hace un tiempo. Es cierto, la falta de continuidad, la inactividad, le pasaron factura. Pero el talento, la velocidad, la capacidad de desequilibrio, están intactos. Es como un diamante en bruto que necesita ser pulido. Y en Boca, con la exigencia y la presión, podría volver a brillar. Muchos aseguran que el técnico lo ve como una pieza clave para el esquema, como ese jugador que te rompe el partido, nos llegó a decir una fuente cercana al cuerpo técnico. Y es que el fútbol, a veces, es así de simple. Si tenés un jugador que te hace ganar, lo pones. La hinchada de Boca, esa que llena la Bombonera cada partido, esa que viaja miles de kilómetros para alentar al equipo, esa que tiene el termómetro de lo que pasa en el club, ya empezó a manifestarse. En las redes sociales, en los foros, en las radios partidarias, el debate es furioso. Hay quienes lo defienden a capa y espada, recordando sus goles, sus asistencias, su entrega en los partidos importantes. Y hay quienes lo repudian, recordando sus problemas extradeportivos, sus faltas, su salida conflictiva. La grieta es profunda, y el regreso de Villa, si se concreta, la hará aún más grande. El presidente del club, la máxima autoridad, es quien tiene la última palabra. Y su decisión, sea cual sea, marcará un antes y un después en su gestión. Si el regreso de Villa es exitoso, si el equipo levanta cabeza, si se consiguen títulos, la apuesta habrá valido la pena. Pero si las cosas no salen bien, si los problemas extradeportivos vuelven a aparecer, si el rendimiento no es el esperado, la crítica será feroz y el costo político, enorme. Muchos aseguran que el presidente está jugando una ficha muy grande, que esto es todo o nada para él, nos confió un dirigente de peso. Y es que en Boca, cada decisión es un examen, cada movimiento es analizado con lupa. La historia del fútbol está llena de regresos polémicos, de jugadores que volvieron a sus clubes después de salidas conflictivas y que, para bien o para mal, marcaron un hito. El caso de Villa en Boca podría ser uno de esos. Un capítulo más en la rica y apasionante historia del club. Un capítulo que, sin dudas, dará mucho que hablar. La incertidumbre es total, la expectativa, máxima, y el desenlace, impredecible. Entonces, ¿qué pasará ahora? La comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás? Si esta noticia te voló la cabeza, si te dejó con la boca abierta, si te hizo sentir la pasión de Boca como nunca antes, entonces no te quedes afuera. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras bombas informativas, déjale un buen like a este video y compartilo con todos tus amigos que necesiten saber esta noticia. Porque acá, la verdad se cuenta sin filtros, con la emoción que vos buscás. Hasta la próxima, Ceneices. Y aquí es donde la trama se complica aún más, donde los hilos invisibles del poder y la necesidad se entrelazan de una manera que te va a dejar helado. La decisión de ir por Villa no fue solo una cuestión de números y estadísticas. Fue una jugada maestra, o un tiro en el pie, dependiendo de cómo se mire, de un sector de la dirigencia que vio en esta movida la oportunidad de reafirmar su autoridad y de silenciar a los críticos internos. Sí, como lo escuchás. Dentro de la propia comisión directiva de Boca, hay facciones, hay luchas de poder, hay intereses cruzados que van más allá de lo futbolístico. Y la situación actual del equipo, con resultados que no acompañan y un juego que no enamora, era el caldo de cultivo perfecto para que las internas estallaran. Muchos aseguran que esta movida es un mensaje para la oposición, para demostrar quién manda acá y que se está dispuesto a todo por Boca, nos deslizó un allegado al riñón del poder en el club. Y es que, en el fútbol argentino, las decisiones no siempre son puramente deportivas. Hay una política interna que mueve los hilos, que presiona, que negocia por debajo de la mesa. Y el regreso de Villa, con todo lo que implica, es una declaración de principios. Es decir, acá se hace lo que se tiene que hacer para que Boca gane, cueste lo que cueste. Pero la historia no termina ahí. La presión sobre el jugador también es inmensa. Sebastián Villa sabe que, si vuelve a pisar la Bombonera, la lupa estará puesta sobre él como nunca antes. Cada movimiento, cada declaración, cada gesto, será analizado con lupa. No solo por la prensa, sino por la propia hinchada, que lo tiene en la mira. Muchos aseguran que Villa está preparado para esto, que tiene la cabeza fuerte, que ya pasó por situaciones peores, nos comentó un amigo cercano al futbolista. Y es que, si hay algo que tiene el colombiano, es resiliencia. Una capacidad de sobreponerse a las adversidades que pocos tienen. El plan de Boca no es solo traer a Villa, sino rodearlo de un equipo de trabajo especializado que lo contenga, que lo asesore, que lo ayude a manejar la presión y a enfocarse únicamente en lo deportivo. Habrá psicólogos deportivos, coaches, nutricionistas,
todo un batallón de profesionales para que el colombiano vuelva a ser el que fue, pero con una cabeza renovada. Muchos aseguran que el club aprendió de los errores del pasado y que esta vez no van a dejar nada librado al azar, nos confió una fuente interna. Y es que el riesgo es muy alto como para no tomar todas las precauciones. Y aquí es donde todo se vuelve aún más dramático. La fecha límite para cerrar la operación es inminente. Boca no tiene tiempo que perder. El inicio de las competencias clave está a la vuelta de la esquina, y el entrenador necesita tener el plantel completo lo antes posible. La celeridad de las negociaciones es un factor determinante. Cada día que pasa sin una definición, es un día menos de adaptación para Villa, y un día más de incertidumbre para el equipo. Muchos aseguran que la dirigencia está trabajando a contrarreloj, que es una carrera contra el tiempo, nos deslizó un directivo con acceso a la información. Y es que en el fútbol, el tiempo es oro. Esto es una locura. Si esta bomba te está volviendo loco, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y de activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras exclusivas. Y contanos en los comentarios, ¿crees que Boca logrará cerrar la operación Villa antes de la fecha límite? Pero lo más fuerte llegó cuando se supo el verdadero motivo por el cual la dirigencia, a pesar de las resistencias internas y externas, decidió avanzar con la operación Villa. No fue solo la falta de gol, ni la necesidad de un desequilibrante. Fue la desesperación por la falta de un plan B viable en el mercado. Sí, como lo escuchás. Boca sondeó, preguntó, negoció con otros nombres. Nombres rutilantes, promesas del fútbol sudamericano, incluso algún tapado del fútbol europeo. Pero la realidad golpeó duro, o los precios eran exorbitantes, o los clubes no querían desprenderse de sus figuras, o los jugadores no estaban convencidos de venir a un fútbol tan exigente como el argentino en este momento. Muchos aseguran que se quemaron todos los papeles, que no había nadie más en la lista que pudiera llegar en este mercado, nos confesó un intermediario de peso en el fútbol argentino, que participó en varias de esas negociaciones fallidas. La frustración era palpable en las oficinas del club. Cada no que recibían, cada puerta que se cerraba, los acercaba más a la única opción que, por su pasado, parecía impensada. Y esa opción, claro, era Sebastián Villa. Esperá a conocer el detalle que cambió todo, el que hizo que la dirigencia se decidiera a ir por Villa, a pesar de todo el ruido. No fue solo la falta de gol, fue la falta de picardía. Esa chispa, esa inventiva, esa capacidad de desequilibrar en el momento justo, de sacar un conejo de la galera cuando el partido está trabado. Esa cualidad que, en el fútbol argentino, vale oro. Y Villa, con su estilo irreverente, con su gambeta atrevida, con su velocidad endiablada, es uno de los pocos que tiene esa capacidad. Los informes de scouting lo confirmaban, no hay en el mercado un jugador con sus características que sea accesible para Boca en este momento. Y eso, amigos, pesó más que cualquier otra cosa. La situación actual de Boca es delicada. El equipo no termina de encontrar su identidad, los resultados son irregulares y la presión de la hinchada es cada vez mayor. La llegada de Villa, para algunos, sería un bálsamo, una inyección de energía, un salto de calidad que el equipo necesita desesperadamente. Para otros, sería una mancha imborrable, una traición a los valores del club, un paso en falso que podría traer más problemas que soluciones. El riesgo es alto, altísimo, pero la recompensa, si Villa vuelve a ser el que fue, si recupera su mejor nivel, podría ser inmensa. La historia de Sebastián Villa en Boca es una montaña rusa de emociones. Llegó como una promesa, se convirtió en figura, ganó títulos, deslumbró con su velocidad y sus goles. Pero también protagonizó escándalos, enfrentó denuncias, se fue por la puerta de atrás. Su partida dejó un vacío en el equipo, pero también un alivio en algunos sectores. Ahora, el destino lo vuelve a poner en el camino de Boca. Y la pregunta que flota en el aire es, ¿está Boca dispuesto a pagar el precio de su regreso? ¿Y está Villa dispuesto a asumir el desafío de volver a un lugar donde la lupa estará puesta sobre él como nunca antes? El vestuario de Boca es un mundo aparte. Es un lugar donde la convivencia es clave, donde los códigos se respetan. La llegada de un jugador con el historial de Villa podría generar tensiones, divisiones. Pero también es cierto que el futbolista es un profesional, y si hay un objetivo común, que es ganar, las diferencias suelen quedar de lado. Muchos aseguran que, si Villa viene a sumar, el grupo lo va a aceptar, porque acá lo que importa es Boca, nos dijo un jugador con años en el club, que prefirió el anonimato. Y es que la camiseta de Boca, al final, está por encima de todo. Esto es una locura. Si te estás comiendo las uñas con esta noticia, suscríbete ya mismo a nuestro canal y déjale un like a este video. Y contanos en los comentarios, ¿crees que Villa podrá reinsertarse en el vestuario de Boca? ¿Cómo lo ves? El cuerpo técnico, por su parte,
ya analizó en profundidad el rendimiento actual de Villa en su club. No es el mismo que el de hace un tiempo. Es cierto, la falta de continuidad, la inactividad, le pasaron factura. Pero el talento, la velocidad, la capacidad de desequilibrio, están intactos. Es como un diamante en bruto que necesita ser pulido. Y en Boca, con la exigencia y la presión, podría volver a brillar. Muchos aseguran que el técnico lo ve como una pieza clave para el esquema, como ese jugador que te rompe el partido, nos llegó a decir una fuente cercana al cuerpo técnico. Y es que el fútbol, a veces, es así de simple. Si tenés un jugador que te hace ganar, lo pones. La hinchada de Boca, esa que llena la Bombonera cada partido, esa que viaja miles de kilómetros para alentar al equipo, esa que tiene el termómetro de lo que pasa en el club, ya empezó a manifestarse. En las redes sociales, en los foros, en las radios partidarias, el debate es furioso. Hay quienes lo defienden a capa y espada, recordando sus goles, sus asistencias, su entrega en los partidos importantes. Y hay quienes lo repudian, recordando sus problemas extradeportivos, sus faltas, su salida conflictiva. La grieta es profunda, y el regreso de Villa, si se concreta, la hará aún más grande. El presidente del club, la máxima autoridad, es quien tiene la última palabra. Y su decisión, sea cual sea, marcará un antes y un después en su gestión. Si el regreso de Villa es exitoso, si el equipo levanta cabeza, si se consiguen títulos, la apuesta habrá valido la pena. Pero si las cosas no salen bien, si los problemas extradeportivos vuelven a aparecer, si el rendimiento no es el esperado, la crítica será feroz y el costo político, enorme. Muchos aseguran que el presidente está jugando una ficha muy grande, que esto es todo o nada para él. Nos confió un dirigente de peso. Y es que en Boca, cada decisión es un examen, cada movimiento es analizado con lupa. La historia del fútbol está llena de regresos polémicos, de jugadores que volvieron a sus clubes después de salidas conflictivas y que, para bien o para mal, marcaron un hito. El caso de Villa en Boca podría ser uno de esos. Un capítulo más en la rica y apasionante historia del club. Un capítulo que, sin dudas, dará mucho que hablar. La incertidumbre es total, la expectativa, máxima, y el desenlace, impredecible. Entonces, ¿qué pasará ahora? La comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás? Si esta noticia te voló la cabeza, si te dejó con la boca abierta, si te hizo sentir la pasión de Boca como nunca antes, entonces no te quedes afuera. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras bombas informativas, déjale un buen like a este video y compartilo con todos tus amigos que necesiten saber esta noticia. Porque acá, la verdad se cuenta sin filtros, con la emoción que vos buscás. Hasta la próxima, Ceneices.